Hoy os voy a leer una historia de Edgar Allan Poe que se llama El retrato oval. Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809. Era un escritor, poeta, crítico y periodista romántico. Sufrió de trastornos bipolares, depresión y alcoholismo, reflejando sus estados mentales en su obra a través de temas de locura, melancolía y terror. Espero que os guste. El castillo en el cual mi criado había pensado entrarme a la fuerza, más bien que dejarme, deplorablemente herido como estaba, pasar una noche al aire libre, era uno de estos edificios, mezcla de grandeza y de melancolía, que desde remotos tiempos han levantado sus soberbias frentes en mitad de los Apeninos, tan grandes en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia había sido y muy recientemente abandonado. Nos instalamos en uno de los salones más pequeños y menos suntuosamente amueblados. Estaba situado en una torre separada del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y destrozado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados de numerosos trofeos heráldicos de toda forma, así como de un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos de oro de un gusto arabesco. Me excitaron un tan profundo interés, y quizás mi delirio que comenzaba fuese la causa de ello. Me excitaron un profundo interés estas pinturas que estaban colgadas no solamente sobre las principales paredes, sino también en una porción de escondrijos que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitables. Si bien ordené a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada encender un gran candelabro de muchos mecheros colocado al lado de mi cabecera y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo guarnecidas de faralaes que rodeaban el lecho. Deseaba que esto se hiciese así para que pudiese, al menos si no reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente con la contemplación de estas pinturas y por la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada y que contenía su crítica y su análisis. Leí largo tiempo, contemplé religiosa y devotamente. Las horas huyeron rápidas y gloriosas, y la profunda medianoche llegó. La posición del candelabro me incomodaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar a mi adormecido criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero esta acción produjo un efecto completamente inesperado. La luz de las numerosas bujías, que tenía muchas, cayeron entonces sobre un nicho del salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelta en viva luz una pintura que no había notado desde luego, y era el retrato de una joven, ya formada, casi mujer. Miré la pintura rápidamente y cerré los ojos, porque no lo comprendí bien desde luego, pero mientras que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente la razón que me los hacía cerrar así. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y para pensar, para augurarme que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más segura. Al cabo de unos instantes miré de nuevo la pintura fijamente. No podía dudar, aun cuando dudar hubiese querido, que no me hubiera allí fijado desde luego, porque el primer destello de la luz sobre este lienzo había disipado el estupor delirante de que mis sentidos estaban poseídos y me había hecho volver repentinamente a la vida real. El retrato, como ya he dicho, era el de una joven. Era simplemente un retrato de medio cuerpo, todo en este estilo que se llama, el lenguaje técnico, estilo de viñeta, mucho de la manera de pintar de Sully en sus cabezas de predilección. Los brazos, el seno y en las puntas de sus cabellos radiantes se perdían intangiblemente en la sombra vaga, pero profunda que servía de fondo al conjunto. El marco era oval, magníficamente dorado y labrado en el gusto morisco.
Más bien puede ser que no fuese ni la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza de la fisonomía, quien me impresionó tan repentinamente y fuertemente. Todavía menos podía yo creer que mi imaginación, al salir de un semisueño, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Vi enseguida que los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco me habían preservado de toda ilusión aún momentánea. Haciendo estas reflexiones y muy vivamente quedé medio acostado, medio sentado, casi una hora entera, los ojos fijos en este retrato. Había adivinado que el encanto de la pintura era una expresión vital absolutamente adecuada a la misma vida, que al principio me había hecho estremecer y últimamente me había confundido, subyugado, espantado. Como un terror profundo y respetuoso coloqué el candelabro en su primera posición. Habiendo así quitado de mi vista la causa de mi profunda agitación, busqué ansiosamente el volumen que contenía el análisis de los cuadros y su historia. Buscando directamente el número que marcaba el retrato oval, leí la vaga singular relación siguiente. Era una joven de belleza nada común y que no era menos amable que llena de gracia, y maldita fue la hora en que ella vio, amó y se desposó con el pintor. El apasionado, estudioso, austero, y habiendo hallado una esposa en su arte, ella, joven de rarísima belleza, y no menos amable que llena de gracias, nada más que de luz y sonrisas, la alegría de un cervatillo, y queriéndolo todo, no odiando más que el arte que era su rival, no temiendo más que a la paleta y los pinceles y demás instrumentos importunos que la primaban del rostro de su adorado. Fue una cosa terrible para esta dama oír al pintor hablar del deseo de copiar aún a su joven esposa, mas era humilde y obediente, y sentóse con dulzura durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. Mas el pintor cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día, y era un hombre apasionado, extraño, pensativo, y que se perdía en ensueños, tanto que no quería ver que la luz que casi tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía visiblemente para todos excepto para él. No obstante, ella sonreía más y más, porque veía que el pintor, que tenía un gran renombre, recibía un vivo y abrasador placer en su tarea, y trabajaba de noche y día para copiar a la que tanto amaba, pero que se ponía de día en día más consumida y débil, y en verdad aquellos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido como de un poder maravilloso y como una prueba no menos grande del genio del pintor que del profundo amor por aquella que él pintaba tan maravillosamente. Pero a la larga, como el trabajo tocase a su fin, nadie fue admitido en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo, y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su mujer, y no quería ver que los colores que extendía sobre el lienzo eran sacados de las mejillas de aquella que estaba sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron pasado y no quedaba que hacer más que una cosa muy pequeña, nada más que dar un toque sobre la boca y una veladura sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama en el mechero de una lámpara, y entonces el toque fue dado y la veladura también. Y durante un momento el pintor quedó en éxtasis ante el trabajo que había hecho, mas un minuto después, como lo contemplase todavía, tembló, palideció, quedó herido de terror y gritando con voz terrible. En verdad que era la vida misma, volviéndose bruscamente para mirar a su amada, y estaba muerta.